Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos anden muy pero muy bien. Bueno, hoy vamos a reaccionar a The Warning, ¿sí? Tremenda banda, me encanta. Hace poquito reaccioné a otra de sus canciones, a Amour, lo pueden ver, les voy a dejar por acá el enlace. Y bueno, tengo también toda la reacción en Mayday. A mí esta banda me encanta. Vamos a ver qué tal con Error, así con mayúscula y todo. Bueno, acá en el comienzo nos dan la armonía de la canción y del lado izquierdo tenemos totalmente paneada una guitarra eléctrica, ¿no? Una especie de Telecaster, algo de eso, ¿no? Un Strato, algo con single coil, quizá con un grosor de cuerdas mayor al habitual y bueno, limpio, ¿no? Con mucha reverb, algo de delay, bien ahí al fondo. Bueno, ahora a la derecha nos tiraron la otra guitarra distorsionada, ¿no? Y al centro la voz que es súper agresiva. La expresividad que tiene Daniela, la cantante, ¿no? Es a uso, tiene una voz hecha para el rock, ¿no? Acá empezó la batería, ese groove es muy de Warning, ¿no? Es algo que las caracteriza mucho. Amour lo tenía, lo he escuchado en Mayday. La verdad es algo muy de Warning, ¿no? Es muy de Pau. Me encanta, me encanta. Esto de 0011, no sé si querrá decir algo en binario, obviamente que es por el título, ¿no? Error tiene algo que ver ahí, pero bueno, ustedes me explicarán. Bueno, esta parte tiene pero muy muchos detalles, ¿no? A la derecha tenemos esta guitarra que tiene como una especie de trémolo, ¿no? Fíjense que se va cortando, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar de nuevo, se va cortando, puede ser un trémolo, un kill switch. Y a la izquierda tenemos una guitarra con mucho chorus, ¿no? Que le da como una espacialidad diferente y queda hermoso. Vamos a escucharlo un poquito más. Y bueno, la batería con mucha reverb, ¿no? Bien filtradita, nos generó algo diferente quizá a lo que habíamos escuchado de ellas. No sé si ustedes comparten, pero el estribillo me parece súper System of a Down. La producción en general de la canción, amo System of a Down, me encanta The Warning, así que algo parecido me gusta más todavía, pero me hace acordar un poquito Forest, el estribillo, ¿no? Como ese estribillo muy fuerte que suena una trompada en la cara. Amigo, qué riff que tiene de Warning. Increíble. Estos riffs para mí es lo que le hace a la banda también ser lo que es. Siempre están buenos, siempre son relativamente fáciles de tocar, lo que lo hace que sean para todos. Y son muy rockeros. El bajo muy tranquilito, ¿no? Todo semicorcheas, le da mucho lugar a las guitarras, le da mucho lugar a la voz y la batería de Pau, cómo le pega esa chica, por Dios, ¿no? Tiene el toque de realmente de una banda de metal, una banda con mucho peso, ¿no? Le pega muy fuerte, me hace acordar un toque al baterista de los Foo Fighters que bueno, ya falleció. Bueno, acá tenemos un detalle que es muy clásico del rock, ¿no? Esto de dejar la voz con la guitarra solamente, que bueno, en este caso es una eléctrica, pero podría ser otra cosa en un estilo más rock pop, un rock más tranquilito, se haría la acústica por ahí cantando el estribillo, otra cosa para volver y meternos la trompada en la cara ahí con toda la instrumentación. ¿Por qué nos genera esto? Porque bueno, al sacar instrumentos, al sacar capas, cuando regresa todo lo sentimos con mucha más intensidad, que es algo que también hemos escuchado de ellas y es muy clásico de esta música. A mí es un recurso que me encanta para el en vivo, sobre todas las cosas, porque hoy imagínate, se vas con tanta euforia, así es como que te va generando que necesitas más, que bueno, es una locura en el vivo, en el POW y demás. Bueno, tal cual como les dije, ¿no? Pasó eso y es un recurso muy clásico, me encanta todo lo que hacen estas chicas, realmente me gusta mucho la simpleza que tienen porque son cosas que se pueden tocar, digamos, no hace falta ser un experto para tocarlas. Yo ya que si no me dedico tanto a tocar la guitarra, pero lo puedo sacar, digamos, rápidamente y eso le da una simpleza que lo hace hermoso, digamos, no lo veo como algo malo, al contrario, lo veo como algo muy bueno, que me llama mucho la atención, para mí le da mucho más poder que algo que tiene 18.000 notas, ¿no? Oye, este riffcito más
de los Zero One del fondo, súper, súper enfermizo. Lo que decía era en cuanto a la guitarra y el bajo, ¿no? Porque cantar como esta chica, hacer los coros como ella y tocar como Pablo la batería, no hay chance. Realmente, ¿no? Es una banda que no para de hacer clásicos. Ojalá que estas canciones puedan perdurar muchísimo tiempo y puedan llegar a tener un estandarte muy alto dentro del rock, porque a mi gusto se lo remil merecen. Todos me resultan temas así como un rock, hard rock súper clásico, que marca mucho, así esas canciones que son, no sé, estandartes dentro de un género. Todo lo que escucho de esas me genera como eso, ¿no? Ojalá que puedan tener el reconocimiento, sobre todo del público yankee, que son los que más se dedican a escuchar rock. Pero bueno, me arrepiento de no haberlas podido ver en vivo. Ojalá algún día se me dé. Muchas gracias por ver los videos. Suscríbanse si es que quieren, les parece que vale la pena, que a mí me ayuda. Y bueno, me dejan las recomendaciones ahí. Muchas gracias por ver el video. Adiós.